de un control más rápido cuando ingresen a clases. En la materia de administración financiera, fundamentalmente vamos a utilizar la siguiente bibliografía. Introducción a la administración financiera. El autor Zygmunt Lawrence, ¿no? Introducción a la administración financiera de Zygmunt Lawrence. Otro. Fundamentos de administración financiera. Van Horne. En uno de los temas vamos a utilizar el libro de contabilidad administrativa de David Manuel Ramírez Padilla. ¿Ya? A ver, cuando anoto estos libros, por si acaso, no estamos diciendo compren los libros, no. Ustedes conocen de que en el pago de la matrícula hay un monto, si mal no recuerdo, que se destina a la biblioteca virtual. Utilicen eso. Hay que pedir datos, o seguramente ustedes ya conocen porque ya están en el tercer año. Sí. Y hay que utilizar eso. Lo que dijimos en la primera clase, y la recomendación va a ser permanente, digo yo, para todas las clases debemos leer. Para todas las clases. Hemos indicado que las clases van a ser participativas. Haremos que sean dinámicas, que no sean aburridoras, que haya participación de ustedes. Si alguno de ustedes tiene alguna experiencia en cualquiera de los temas que vayamos a desarrollar, que tengan que hacer un comentario, ¿por qué no compartirlo con el curso? Digo yo. ¿Por qué no? Sí, lo haremos. Creo que en todas las materias, para el avance de temas, nos basamos evidentemente en una bibliografía. Si adicionamos a ello alguna experiencia, yo voy a comentar algunas experiencias seguramente en el transcurso de las clases, algunos hechos reales, sería interesante. Sería interesante. Reitero, lo importante es entenderlo de la manera más sencilla posible, ¿no? La materia de administración financiera. Lo dije también en la anterior clase, que la carrera de economía ha sido acreditada y reacreditada con una excelente nota. Y desde mi punto de vista, la acreditación o la reacreditación es sinónimo de calidad. Es sinónimo de calidad. En ese sentido, yo digo, hablaremos de calidad. Hablaremos de calidad. ¿Sí?
Y entre las varias variables que se consideran en este propósito, Erika, le ruego apagar su micrófono. Erika Choque. La calidad, decía, entre varios aspectos que se toman en cuenta, entre varias variables, como dicen, tiene que ver con la exigencia. Tiene que ver con la exigencia. Pero no solamente exigencia del profesor al estudiante, también tiene que haber exigencia del estudiante al profesor. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer. ¿Sí? No solamente en la materia de administración financiera, sino en todas las materias. Solo de ese modo creo yo que podamos hablar de excelencia. ¿Sí? También es verdad que en algunos casos no nos gusta la exigencia y protestamos, pero uno no lo hace con el ánimo de molestar, para nada, porque ese no es el trabajo mío, no. Yo lo dije, estoy pensando en grandes cosas para ustedes, el deseo desde luego, ¿no? Hasta ahí llega lo que yo pueda hacer. ¿De acuerdo? A ver, empezaremos. Las primeras líneas, o la primera línea. La administración financiera se ocupa de las tareas del administrador financiero dentro de una empresa. En cualquier empresa pública, privada, grande, pequeña, lucrativa, no lucrativa, existe necesariamente un administrador financiero. Empezaremos por nuestra universidad. ¿Quién es el administrador financiero? Es el DA, el director administrativo y financiero. Si nos referimos a Ferrari, gerente financiero. Si tomamos en cuenta la empresa metalúrgica Vinto, gerente financiero. En la alcaldía, oficial mayor financiero. Donde sea. Siempre ha de existir un administrador financiero en los términos que maneja el autor. ¿Ya? ¿Qué hace el administrador financiero? El administrador financiero administra las finanzas de las empresas. Y en la última parte del tema, tienen ustedes la definición de la finanza. Las finanzas pueden ser definidas como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Y hay varias cosas que se argumentan ahí. Entonces, en resumen, el administrador financiero administra las finanzas de las empresas. ¿Y qué contempla esa administración? ¿Qué considera? Ingresos y salidas de efectivo. Ingresos y salidas de efectivo. Y ese movimiento, a esos ingresos y egresos de efectivo, lo denominamos flujo de efectivo. Flujo de efectivo. Y de eso vamos a hablar toda la gestión. Díganme ustedes, ¿en qué actividad en las empresas, reitero, públicas, privadas, grandes, pequeñas, lucrativas, no lucrativas, está en función del efectivo, en función de un flujo de efectivo? Todas. Absolutamente todas. Y no por esto estamos intentando decir que la materia de administración financiera es la más importante. No, todas son importantes.
Todas son importantes. Si hablamos, por ejemplo, de la materia de proyectos, en proyectos se van a referir necesariamente de financiamiento, y el financiamiento no considera flujo. Considera. Por eso yo digo, las finanzas empiezan por la casa de uno. Porque en el hogar de cualquiera de nosotros existe flujo. ¿Sí? Existe flujo. Hay ingresos y salidas de efectivo. Primero, refiriéndonos al ingreso. Yo digo, ¿cuál es el origen de los recursos? ¿Cuál es la fuente que te genera ingresos de efectivo? Él o los sueldos de los papás. Por ese lado viene el ingreso. O posiblemente exista un emprendimiento familiar. Pero tiene que haber una fuente necesariamente que considere el ingreso. Ese es el origen. Por otro lado, tenemos la aplicación de los recursos. Y estamos hablando de salida, de egreso, de efectivo. En la casa de uno, ¿en qué se gasta? ¿Qué tienes que pagar, en otras palabras? Alimentación, vestimenta, estudio, salud, etcétera, etcétera, etcétera. En ese ejemplo sencillo, estamos mostrando que evidentemente existe flujo de efectivo. ¿No es cierto? Adicionalmente, podría decir que si en la casa de uno los gastos superan a los ingresos en términos de flujo y hay necesidades urgentes que deben solucionarse ya, fundamentalmente cuando hay pequeños en la casa, no puedes decir primero que me paguen mi sueldo, ¿no es cierto? Tienes que solucionar ya. ¿Qué haces? ¿Cómo solucionas ese problema? Vas a la tienda y pides al fiado. ¿No es cierto? ¿Qué estás generando? Pasivo. Estás generando deuda. Eso que ocurre en pequeñito, digo yo, ocurre en nuestra universidad. El año pasado se decía que la universidad tenía un déficit de aproximadamente 50 millones. ¿Cómo debemos entender eso, digo yo? Que los gastos superan a los ingresos. Que los gastos superan a los ingresos. ¿Cómo solucionas? Nunca trabajé yo en el sector administrativo de la universidad, pero ya estoy de vuelta, digo. Con deuda, no hay otra forma. Con deuda. Y habría que ver la información que se tiene ahí. ¿A quiénes debe? Cuando hay insolvencia técnica, es un término técnico, insolvencia técnica, ¿cómo debemos entender esto? Que la empresa es incapaz de cubrir o pagar sus obligaciones en el corto plazo. ¿Sí? Tomaremos en cuenta la actual crisis sanitaria por la que estamos viviendo, me refiero a la pandemia. ¿No ha generado problemas en términos de flujo? Claro que sí.
Claro que sí. ¿No han tenido problemas las MIPES que llaman, las micros y pequeñas empresas? A ver, si tomamos en cuenta lo que hemos mencionado anteriormente, ingreso, salida. Si no hay venta de tu producto como empresa, desde luego, la pregunta es, ¿con qué pagas sueldos? Si no hay pago de sueldos, hay problemas. ¿Cómo resuelves el problema? ¿No es con un financiamiento? Si no hay liquidez para comprar materia prima, ¿qué va a pasar con el proceso de producción? Simplemente se para. Simplemente se para. A ver, en el caso de los estudiantes, que no se paguen las becas, que no se paguen comedores, ¿cuál va a ser la reacción de ustedes? ¿No genera problemas? Genera problemas. O sea, podemos referirnos a una infinidad de ejemplos que nos permita entender esto que lo hemos denominado como flujo de efectivo. Un flujo de efectivo considera necesariamente un origen de los recursos, una fuente que te genere ingreso y la otra parte tiene que ver con la aplicación, con el uso de esos recursos. Estamos llegando a establecer que cuando las salidas son más que los ingresos, o los gastos son mayores a los ingresos, ¿cómo solucionas con deuda? A ver, los que estudian economía, desde mi punto de vista, son capísimos para hablar o manejar indicadores económicos. ¿Sí? ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa con la deuda interna y con la deuda externa del país? ¿Y cuáles son las consecuencias que puedan generar estos hechos? ¿Mm? Entonces, miren, lo que ustedes han llevado en los anteriores años y lo que van a llevar de aquí en adelante, evidentemente todas las materias, ¿no?, coadyuvan en la formación profesional de economista. Reitero, que todo está en función del dinero, sí. Eso no significa, y lo subrayo, de que tenga que afirmar que la materia de administración financiera es la más importante. No, todas son importantes. Todas son importantes. En macroeconomía, cuando hablan de oferta o demanda de dinero, estamos hablando de efectivo. ¿Qué genera una demanda u oferta de dinero en el mercado financiero? O sea, no es que yo me considere experto en todo, por si acaso, no. Como se dice comúnmente, cada cual tiene su lado fuerte. Pero la experiencia que uno ha adquirido en el ejercicio de la profesión te permite hablar de muchos temas. Te permite hablar de muchos temas. Y eso es lo que intento hacer. ¿No es cierto? A ver. En primero y segundo año, ustedes han conocido o han hecho referencia a esta igualdad. Activo
igual pasivo más patrimonio neto. Y posiblemente alguien me diga, pero licenciado, ¿vamos a volver a hablar de contabilidad? No. O sea, eso han llevado en primero y segundo año. No vamos a considerar ese proceso contable. Pero sí vamos a tomar en cuenta los estados financieros que nos permitan análisis. ¿Sí? Yo digo, a partir de esta igualdad, algunos lo llaman ecuación contable, para mí es una igualdad. A partir de esta igualdad, todas las empresas, nuevamente, públicas, privadas, grandes, pequeñas, lucrativas, no lucrativas, empiezan a desarrollar sus actividades en base a esto. Todas. No hay una sola. El Banco Central no tiene esto. Tiene. La universidad no tiene. Tiene. Manaco no tiene. Tiene. Todas. Las ONGs no tienen. Tienen. Club San José tiene. Todas. Entonces, en esto que se llama activo, yo digo, está toda la inversión de la empresa. ¿En qué invierte? En activo corriente y en activo no corriente. Cuando hablamos de activo corriente, fundamentalmente estamos hablando de caja, bancos, disponibilidades, cuentas por cobrar, inventarios, y en el activo no corriente, fundamentalmente activos fijos. Una empresa, una institución, ¿cómo obtiene esta inversión? Es por este aporte, pues, que está en el patrimonio neto. Hay un aporte de los socios, de los dueños, de los accionistas. Ellos son los que aportan para esta inversión. ¿Sí? Y cuando este aporte no es suficiente, ¿qué sucede? Recurres a un financiamiento, recurres al banco, no se has pagado. ¿Qué estás generando? Deuda. Deuda. O si no es el banco, puede ser un proveedor. Pero si hablamos en términos de financiamiento, préstamos del banco. Y eso significa generar pasivo. Entonces, esta inversión que tiene la empresa tiene esta estructura de financiamiento. En términos de origen de fondos, ¿cuál es el origen de los fondos para la empresa? El aporte de los socios, de los dueños, de los accionistas. Eso por una parte. Por otra parte, financiamiento que te genera un pasivo. Ahí está el origen de los recursos. ¿En qué aplicas? En la inversión. Y seguimos hablando en términos de flujo. Seguimos hablando en términos de flujo de efectivo. A ver, voy a desglosar este activo corriente. Activo corriente es igual al activo disponible más el activo exigible más el activo realizable. Eso han visto en primero o segundo año. En primero o segundo año se han referido a una empresa comercial cuya actividad principal es comprar y vender mercaderías. A eso se dedica, en otras palabras. Han hablado del inventario de mercaderías. En este activo corriente, ¿dónde está ese inventario de mercaderías? En el activo realizable. Ahí está el inventario de mercaderías. Entonces, en una empresa comercial cuya actividad principal es comprar y vender mercaderías, ¿qué sucede?
Aquí está el inventario de mercadería. Para generar ingreso, tienes dos opciones, digo yo. Si vendes al contado, tienes aumento de efectivo. Si inicialmente vendes al crédito, estás generando cuentas por cobrar. Cobras esta deuda de los clientes, aumento de efectivo. Ahí está el ingreso. Se agota este inventario, ¿qué haces? Nuevamente compras. Y es un círculo así. Es un círculo así. A diferencia de la empresa comercial, ¿qué sucede en la empresa industrial? En una fábrica, en una empresa de producción, primero tiene que producir, primero tiene que fabricar, transformar un primer elemento en producto terminado. No sé si han llevado o van a llevar recién. Pero aquí hablamos de lo que se llama el costo de producción, y el costo de producción considera material directo, más mano de obra directa, más costos indirectos de fabricación. A ver, muy rápidamente. En cualquier industria, en cualquier fábrica, y voy a referirme a una fábrica de muebles. A ver, en la fábrica de muebles, Chambi Claudia, está con falta por si acaso. Choquehuanca, Karen. Buenos días, licenciado. Buenos días, Karen. A ver, en una fábrica de muebles, ¿cuál es el elemento básico? Madera para fabricar los muebles. Exactamente, porque si no hay madera, no puedes hablar de pupitre como producto terminado. Entonces, en esa actividad principal, ¿qué tienes que hacer? Tienes que comprar madera. Estás aplicando recursos. ¿En función de qué? La empresa tendrá que contar con un capital de trabajo. Necesariamente tenemos que hablar de un ingreso para luego aplicar o gastar si ustedes quieren. Eso es lo que va a suceder. Primero compran madera, material directo. Algunos lo denominan materia prima, pero yo digo, ¿la madera será la materia prima? Tomando en cuenta el concepto básico de lo que debemos entender por materia prima. La materia prima es lo que te da la naturaleza, ¿no es cierto? Y si hablamos de la madera ya tiene un proceso de transformación. Por eso lo llaman muchos autores material directo. ¿Ya? Ahora, el segundo elemento, mano de obra directa. Alguien tiene que transformar esta madera en producto terminado. Y estamos hablando del recurso humano, del trabajador que participa en forma directa en transformar madera en pupitre. A eso se denomina mano de obra directa. Para la obtención del pupitre no es solamente necesario la madera, el recurso humano. Requerimos de otros insumos, de otros elementos, llámese pegamento, clavos, barniz, el consumo de energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Esos otros insumos, esos otros elementos están en costos indirectos de fabricación. Y obtienes producto terminado. Una vez que obtienes producto terminado, en el balance vas a tener aquí, en el activo realizable. Ahí va a estar el inventario de productos terminados. Y las operaciones de ahí en adelante son similares a lo que he mencionado anteriormente. Para generar ingreso, tienes dos opciones. Este producto, si lo vendes al contado,
aumento de efectivo. Si lo vendes a crédito, estás generando cuentas por cobrar, cobras esta deuda, aumento de efectivo, se agota estos productos. ¿Qué haces? Nuevamente produces, nuevamente fabricas y seguimos hablando de flujo. Seguimos hablando de flujo. Reitero, si ustedes quieren referirse a un ejemplo en particular, podemos hacerlo. A ver, muchos, no sé cuántos, pero yo me considero hincha de San José, así haya descendido. ¿Las operaciones de San José no estaban en función de esta igualdad? Claro que sí. En esta igualdad, su pasivo era demasiado grande. ¿Cuál es la consecuencia de esto que estoy mencionando? El resultado que conocemos todos. Ya no podía más. Ya no podía más. Y cuando una empresa tiene una deuda que inicialmente puede solucionar con financiamiento a corto plazo, pero si ese problema es constante en el tiempo, la pregunta es, ¿cada vez te van a financiar? ¿Cada vez te van a prestar? Complicado. A eso se llama insolvencia técnica. Entonces, tienes que saber administrar. Tienes que saber administrar. ¿No es cierto? Ahora, en el sector público, nos hemos referido al sector privado. En el sector público, hablaremos de nuestra universidad. Y voy a anotar una igualdad. Ingresos igual gastos. Estoy exponiendo una igualdad en términos presupuestarios. A diferencia del sector privado que prioriza la utilidad, maximizar utilidad o maximizar rentabilidad, en instituciones como la universidad no hay eso, ¿no es cierto? La universidad no está buscando maximizar utilidad, maximizar rentabilidad. O en las alcaldías ocurre eso, o en las gobernaciones ocurre eso, no. El objetivo, la misión que tiene estas instituciones son diferentes. Por esa razón, sus ingresos siempre van a ser igual a sus gastos. Siempre. Justamente porque no está buscando maximizar utilidad o maximizar rentabilidad. En el caso del sector privado, en términos de presupuesto, los ingresos siempre tendrían que ser mayores a su costo y a su gasto. Porque si no es así, ¿qué razón de ser tendría la inversión en la empresa? Ninguna. Para eso es preferible cerrarlo. ¿No es cierto? Así es de sencillito. Se me viene a la mente, por ejemplo, alguna vez cuando yo pasaba por la 6 de octubre, de repente veo abierto un nuevo ambiente de comida rápida. ¿Ya? Pasa un tiempo cerrado y uno se pregunta qué ha pasado. Sus ingresos no cubrían sus costos. No le alcanzaba ni para pagar alquiler, digo yo. ¿O vas a seguir con la actividad? A ver, ¿se dan cuenta? Entonces, a ver, haremos un ejercicio en esta igualdad. Universidad Técnica de Oruro, nuestra segunda casa, ¿no? Baus Catering. Sí, licenciado. A ver, en los términos en los que hemos estado hablando anteriormente, origen de recursos y aplicación de recursos, ¿cuáles son las fuentes de ingreso que tiene la universidad? A ver,
Recordaremos un poco. ¿Por qué lado viene o la universidad tiene ingresos? A ver, ¿qué debe tomar en cuenta, Catherine? A ver. Licenciado, puede ser las matrículas y el gobierno dispone un monto de dinero para las universidades. Muy bien. Cuando habla de matrículas, hablaremos de un modo general de valores, venta de valores que hace la universidad, ¿no? Cobro de matrículas. O sea, por todo eso que usted está mencionando, se lo llama recursos propios. Esa es una fuente, ¿sí? En porcentaje menor que las otras fuentes, pero al final es una fuente de ingreso, ¿sí? Transferencias corrientes del Tesoro General de la Nación, lo que usted mencionó del gobierno, se llama transferencias corrientes del Tesoro General de la Nación. Es otra fuente de financiamiento. Muy bien, Catherine. Muy bien. Yo tomo en cuenta, por si acaso, la participación de los compañeros. Joelma Ancalle. Gracias, Catherine. Muchas gracias, licenciado. Joelma Ancalle. ¿No está? Licenciado. ¿Cómo está, Joelma? Muy buenos días. A ver, al margen de las transferencias del TGN, al margen de los recursos propios de la universidad, ¿qué otra fuente de ingreso tiene nuestra UTO? A ver. ¿Qué otra fuente tiene? ¿Por qué otra fuente la universidad tiene ingreso de efectivo? A ver, que eso además está contemplado en su presupuesto, pues claro. ¿No recuerda? Joelma. Ya. Jonathan Alborta, mi amigo Jonathan. Presente, licenciado. ¿Qué dice Jonathan? A ver, ¿qué otra fuente de ingreso considera la universidad en su presupuesto? Aparte de las matrículas, ¿verdad? Claro, esos recursos propios. Transferencias TGN, otro. A ver, haremos referencia a dos más. ¿Cuáles, digo yo? Bueno, licenciado, estarían... A ver. Los recursos que el gobierno asigna, los montos a las universidades. Ya hemos hecho referencia a eso, se llama transferencias TGN, transferencias corrientes del TGN, ya hemos hecho referencia. Al margen de ello, otro. A ver. El IDH, impuesto directo a los hidrocarburos. Impuesto directo a los hidrocarburos. ¿Que tiene un destino específico? Sí. Generalmente proyectos de inversión pública. Generalmente proyectos de inversión pública. Y en el caso de la universidad tiene un reglamento para utilizar estos recursos. Y si mal no recuerdo, porque tuve la oportunidad de ser rector interino de la universidad, un 5% del total de recursos IDH se destinan a los estudiantes, al estamento estudiantil. No sé si conocen eso ustedes, ¿no es cierto? Y por último, tenemos la coparticipación tributaria que viene vía impuestos. Fundamentalmente, digo yo, esas son las fuentes de ingreso que considera la universidad. A ver, Jonathan, ahora veremos el otro lado. Hemos hablado del ingreso, hablaremos del gasto. ¿En qué gasta? Jonathan Alborta. A ver. Primeramente en los sueldos de docentes y auxiliares. ¿Sí? Ahí está. Aplica en sueldos y salarios. Becas a los estudiantes. Cuando hablamos de sueldos, grupo 10.000, servicios personales. Cuando nos referimos a las becas, grupo 70.000, transferencias se llama, que seguramente han llevado en primer año o segundo, no sé.
Entonces, miren, si tomamos en cuenta lo que decía hace rato, y esta es una información que lo hemos conocido a través de la prensa, que la universidad tenía un déficit de aproximadamente 50 millones. ¿Cómo entendemos eso, decía yo? A que los gastos han superado a los ingresos. ¿Cómo ha solucionado? Con deuda, puedo asegurar. Pero ¿cómo solucionas esto? ¿Qué tienes que hacer, en otras palabras? Porque si permanentemente vas a mantener ese déficit, caramba, eternamente vas a estar en problemas. Tienes que buscarle una solución, digo yo. Tomando en cuenta estas variables, ingreso-gasto. Tomando en cuenta estas variables. A ver, la solución pasa por incrementar ingreso o reducir gasto. No hay más. No hay más. Haremos un ejercicio tomando en cuenta las fuentes de financiamiento a las que nos hemos referido anteriormente. A ver, Delgado Diego, ¿no está? Está con falta. Ferrufino José, ¿no está? Con falta. Flores Jonathan, está con falta. García Ariel. Sí, Liz. Buenos días. A ver, tomando en cuenta las fuentes de ingreso que hemos mencionado anteriormente, cuando decimos la forma de solucionar esto es incrementar el ingreso. Yo le digo, ¿cómo? A ver, alguna idea sobre esta parte, Ariel. ¿Qué dice? A ver. ¿Podrás incrementar IDH? O sea, eso depende de la universidad, a ver. Eso dependería de las políticas del gobierno, ¿no? ¿Será así? A ver. Cuando hablamos, por ejemplo, la cotización del crudo, ¿está a cargo del gobierno? A ver. ¿Se acuerdan cuando alguna vez este factor o este precio era negativo? No dependemos de lo externo. A ver. La pregunta concretamente es, en el último tiempo, ¿el IDH se ha incrementado o ha reducido? Ariel. Aunque en los últimos días, producto del conflicto bélico que hay en Rusia, ha sobrepasado los $100, ¿no? Porque está en función de eso. La cotización es internacional y no se lo hace en Bolivia. Entonces, un poco complicado. Pero además debemos tomar en cuenta que el IDH tiene un destino específico, decíamos, ¿no es cierto? Proyectos de inversión pública. A ver, Ariel, seguiremos. Coparticipación. ¿El cobro de impuestos dependerá de la universidad? No. A ver. En el último tiempo, y más aún si tomamos en cuenta la pandemia, ¿ha habido incremento o disminución del cobro de impuestos? Parece que la tendencia ha sido disminución. Si es así, tienes menos coparticipación. Recursos propios. ¿Ustedes aceptarán un incremento de la matrícula? A ver. Uy, caramba. Huelga. Complicado. Y posiblemente con todo derecho. Entonces se complica la cosa.
solucionar por el lado del ingreso. La opción sería gobierno. Transferencias corrientes del TGN. Sí. Pero ¿hasta qué punto da resultado esto? Ahí está la habilidad de negociación. Ahí está la habilidad de negociación. Eso por el lado del incremento del ingreso, para solucionar el problema de déficit. Ahora vayamos por el lado del gasto. Reducir gastos. Selenia, Cotijira, Selenia. Está con falta. Buen día, Lice. Perdón. Selenia. A ver. Reducir gasto. ¿Aceptarán la disminución de salarios, de sueldos? A ver. No creo, licenciado. Difícil, ¿no? Difícil. Imagínate el problema. ¿Aceptarán la disminución de becas los estudiantes? No, pues es un beneficio. Tampoco, ¿no es cierto? ¿Aceptarán menos comensales en los comedores? Caramba, no estamos generando un problema fatal. ¿Se dan cuenta de la complejidad que significa solucionar el problema del déficit? Caramba, yo simplemente digo, hay que hacer una simulación, pues. Nosotros no vamos a solucionar el problema, para eso están las autoridades. No sé cuál será la situación de la gestión 2022, pero lo que estamos haciendo, intentando hacer es un ejercicio. En todo lo que hemos hablado anteriormente, me he referido al flujo. Hemos indicado que no está en función del dinero, que no está en función de un flujo, todo. ¿Sí? En alguna materia que llevan ustedes, me parece que hablan del Banco Central. La política monetaria lo administra el Banco Central. ¿No está en función de un flujo? ¿Está? ¿Está? Moneda central, ¿no está en función de un flujo? ¿Está? ¿Quiénes generan los ingresos? Los socios, los danzarines. ¿En qué aplicas? La banda Popó cuesta caro, dicen. O sea, reitero, podemos referirnos al ejemplo que ustedes crean conveniente para demostrar lo que estamos mencionando. Estamos haciendo una introducción a la materia, ¿sí? Y intentaremos de que la explicación se entienda de la manera más sencilla posible, ¿no? Y si hay que preguntar algo, ¿no? Me gustaría la participación de ustedes para que esto sea más dinámico, más ameno, que no sean aburridoras. Sí, claro que sí. ¿Ya? A ver, si alguien más quiere participar, quiere comentar algo, quiere hacer alguna pregunta, por favor, adelante. Por favor, adelante. Licenciado. Sí, adelante, por favor, adelante. Está un poco bajo su micrófono. Ya, licenciado, creo que es por mi celular. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ya, licenciado, la Facultad de Agronomía, por el sector del Parque de la Unión, tiene un puesto de venta de productos lácteos. ¿Eso contaría directamente como un ingreso para la Universidad Técnica o solo para la carrera o la Facultad de Ingeniería, licenciado? A ver, tendríamos que ver en detalle la información que tiene la universidad. Tendría que estar dentro del presupuesto de la universidad. Tendría que estar. Ahora, que se dé una asignación de manera, por facultad, en este caso agronomía, habría que ver la política que tiene la universidad. Nosotros solamente nos hemos referido a la venta de valores, matrículas y otros, vía tesoro universitario. Pero es verdad lo que usted está diciendo.
Ayer, por ejemplo, me hacían referencia en otro curso a la televisión universitaria. ¿Sí? ¿Sí? Hay que considerar todas las actividades. O sea, a ver, cuando hablamos de elaborar presupuesto y nos referimos a la parte del ingreso, se toma en cuenta a todas las facultades en su conjunto. Todas. Y ahí se va a considerar todos estos temas que usted mismo está mencionando. ¿No es cierto? Claro que sí. Ahora, a ver, a veces se entra a temas un tanto delicados, digo, ¿no? Pero para esto es importante contar con información, porque podemos equivocarnos. La información es importantísima. Hemos indicado que permanentemente vamos a hablar de análisis, tenemos que acostumbrarnos a analizar. ¿Qué se analiza? Información, pues. ¿Dónde te conduce ese análisis? A la toma de decisiones. ¿Cómo está funcionando el Fondo Condoriri, por ejemplo? ¿Sí? Para saber eso, tienes que contar con información. Cuando hablamos de ese proceso contable que ustedes han conocido en primero y segundo año, ¿sí? ¿La generación de información posteriormente no te permite análisis? Claro que sí. ¿Creen ustedes que en el Fondo Condoriri no acumulan información? Acumulan información con seguridad. ¿Que tendría que estar dentro del presupuesto? Claro que sí. Por facultad, por departamentos, por dirección de planificación, dirección de infraestructura, tantas direcciones que tiene nuestra universidad. Prácticamente se contempla todo, pues. Spectrolab, por ejemplo. Laboratorio de análisis, me parece que es. ¿No es cierto? Todo. Todo, yo les digo, sinceramente. Y esto te va a conducir a lo siguiente, además. A establecer qué ha pasado para que se genere ese déficit de aproximadamente 50 millones. ¿Qué ha pasado? Si el presupuesto considera una igualdad como esto, ¿por qué el déficit? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Por eso es importante analizar, ¿no? A ver, alguien dice, no hay teoría sin práctica o práctica sin teoría. Sí. La teoría intentaremos aplicarla en una simulación práctica, digo yo. Podemos hacer el intento. Podemos hacer el intento. No solamente en esta materia, en cualquier materia. En mercadotecnia, marketing, no sé qué se llama la materia. Cuando hablamos de solucionar el problema, o más bien maximizar utilidad o maximizar rentabilidad, ¿cómo? Tienes que tomar en cuenta las variables que se consideran en un estado de resultados. ¿Qué variables, qué cuentas se consideran en un estado de resultados? Una cuenta de ingresos, vía ventas. El otro es costo y gasto. Entonces, para maximizar utilidad o maximizar rentabilidad, tienes que tomar en cuenta esas variables. Tienes que incrementar ingresos, en otras palabras. Ese es un camino. Y para eso está el marketing. Las 4 P's del marketing, producto, precio, promoción y plaza, aplica las estrategias del marketing. A ver, cuando se ofrece doble recarga en las empresas de telefonía celular, ¿no están pensando en generar ingresos? Yo les pregunto. Y cuando vamos a hablar o referirnos al otro camino, reducir costo, en empresas de producción, la reducción de costo no puede suponer bajar la calidad del producto, porque si bajas la calidad del producto, simplemente no eres competitivo en el mercado, así de sencillo. ¿Se dan cuenta? Pero seguimos hablando de flujo. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿No hay pregunta? Muy bien, vamos a llamar lista. Akurana Ariel